En una pequeña aldea rural, donde el sol brillaba con fuerza sobre los campos de maíz y frijoles, vivía un anciano llamado Don Manuel. Su vida había estado marcada por el trabajo duro y el sacrificio, cultivando la tierra junto a su amada esposa, Doña Rosa. Juntos habían formado una familia, criado a sus 2 hijos, Juan y Mariana, y habían soñado con un futuro brillante para ellos. Sin embargo, esos sueños parecían lejanos en el presente. Era un día caluroso y soleado cuando Don Manuel se sentó en la vieja mecedora de madera en el porche de su casa. Las paredes de la casa, pintadas de un blanco desgastado por el tiempo, eran testigos silenciosos de las risas y los llantos que habían llenado el hogar. Don Manuel, con su cabello canoso y su rostro surcado por arrugas, miraba hacia el horizonte, recordando aquellos días en que sus hijos jugaban en el jardín mientras él y Rosa trabajaban en los cultivos. Pero ahora el silencio era abrumador. Con un suspiro profundo, Don Manuel tomó su teléfono móvil, un dispositivo que había costado más de lo que podía permitirse, y marcó el número de su hijo. Esperaba escuchar la voz de Juan, pero lo único que recibió fue el eco del silencio. La llamada fue corta, un tono de desilusión resonó en su pecho. No era la primera vez que intentaba comunicarse con él, y cada vez que lo hacía, la esperanza se desvanecía un poco más. «¿Por qué no me llama?», murmuró para sí mismo, mientras sus ojos se llenaban de tristeza. A su lado, Doña Rosa observaba con preocupación. Ella había visto cómo el ánimo de su esposo se desmoronaba con cada intento fallido de contacto. «Quizás están ocupados, Manuel», dijo con suavidad, tratando de consolarlo. «La ciudad es un lugar agitado». Pero Don Manuel sabía que no era solo eso. Recordaba las promesas que Juan y Mariana le hicieron cuando eran niños. «Siempre estaremos contigo, papá. Nunca te dejaremos solo». Sin embargo, la realidad era que, una vez que se mudaron a la ciudad, se olvidaron de sus raíces, de sus padres. La vida urbana había consumido su tiempo y su cariño. El día continuó y por la tarde, un vecino llamado Don Vicente pasó por la casa de Don Manuel y Doña Rosa. Era un hombre amable que siempre se ofrecía a ayudarles con alguna tarea en el campo. Al ver la expresión de tristeza en el rostro de Don Manuel, decidió acercarse. «¿Todo bien, amigo?», preguntó Don Vicente, con un tono de preocupación. «Solo un poco cansado, Vicente», respondió Don Manuel, intentando ocultar su desánimo. «Mis hijos no me llaman, ya no les importa». Don Vicente asintió con la cabeza, comprendiendo el dolor de su vecino. «A veces, los hijos se olvidan de sus padres. La vida en la ciudad los atrapa», dijo con un tono de tristeza que resonaba con la experiencia. En ese momento, Doña Rosa intervino. «Lo que más duele es que nosotros hemos dado todo por ellos, y ahora no están aquí cuando más los necesitamos», dijo, su voz temblando con la emoción. A medida que la conversación avanzaba, Don Vicente ofreció su ayuda para arreglar el techo de la casa, algo que Don Manuel había estado postergando por falta de recursos. Sin embargo, el anciano rechazó la oferta con una sonrisa forzada. «No, Vicente, no es necesario. Agradezco tu amabilidad, pero prefiero hacer las cosas por mí mismo». Era un reflejo de su orgullo, pero también de la soledad que lo envolvía. La humillación de aceptar ayuda, incluso de un amigo, le pesaba más que el trabajo en sí. Así, Don Vicente se despidió, dejando a la pareja sumida en un silencio abrumador. Esa noche, mientras la luna iluminaba el campo, Don Manuel y Doña Rosa se sentaron a la mesa para cenar. La comida era sencilla, un guiso de frijoles y tortillas, pero el ambiente estaba cargado de melancolía. Mientras comían, recordaron los días en que la casa se llenaba de risas y alegría. «¿Te acuerdas de cuando Juan y Mariana hacían fiestas de cumpleaños aquí?», preguntó Rosa, mirando a su esposo. La casa estaba llena de amigos y risas. Ahora, la casa está vacía. «Sí», respondió Don Manuel, con la voz entrecortada. «Recuerdo cómo se emocionaban al abrir los regalos. Éramos felices, Rosa. Ahora solo queda este silencio».
Después de la cena, don Manuel se levantó y decidió revisar algunas cosas en el desván. Era un lugar polvoriento, lleno de recuerdos. Mientras buscaba entre cajas viejas y objetos olvidados, sus dedos se detuvieron en un viejo radio. Era un aparato de madera, desgastado por el tiempo, que había pertenecido a sus padres. Don Manuel lo tomó y lo limpió con cuidado. Mientras lo hacía, notó que había algo dentro. Con curiosidad, abrió el radio y, para su sorpresa, encontró un viejo mapa enrollado. Sus ojos se iluminaron con la posibilidad de un nuevo descubrimiento. ¿Qué secretos guardaría aquel mapa? Con el corazón latiendo con fuerza, decidió que debía examinarlo más de cerca. Cuando se lo mostró a doña Rosa, ella frunció el ceño, intrigada. «¿Qué es eso, Manuel?», preguntó, acercándose a él. «Un mapa que encontré en el radio. No sé a dónde lleva, pero tengo la sensación de que puede ser algo importante», respondió él, con un brillo de emoción en sus ojos. Doña Rosa observó el mapa, que estaba dibujado a mano en un papel amarillento, con marcas que parecían indicar un lugar en las montañas cercanas. «Tal vez sea un lugar que visitamos cuando éramos jóvenes», sugirió, recordando sus días de juventud llena de aventuras. «Podría ser», dijo don Manuel, sintiendo que, a pesar de la tristeza que los envolvía, había una chispa de esperanza encendida en su corazón. «Tal vez deberíamos ir a buscarlo. Quizás sea una oportunidad para revivir nuestros sueños». Así, decidieron que al día siguiente emprenderían un viaje hacia las montañas. La idea de una aventura les dio fuerzas y renovó su espíritu. Aunque sus hijos los habían abandonado, ellos aún podían encontrar felicidad en las pequeñas cosas de la vida. Al amanecer, don Manuel y doña Rosa se prepararon para su aventura. Se vistieron con ropa cómoda y tomaron una pequeña mochila con agua y algo de comida. Cuando salieron de su casa, el aire fresco de la mañana les dio la bienvenida, y el canto de los pájaros parecía celebrar su decisión. Mientras caminaban por el sendero que los llevaría a las montañas, don Manuel recordó los días en que llevaba a sus hijos a explorar esos mismos caminos. «Juan siempre quería ser el primero en llegar a la cima», dijo con una sonrisa nostálgica. «Y Mariana siempre corría detrás de él tratando de alcanzarlo». Doña Rosa se rió suavemente. «Eran tan pequeños y llenos de energía. A veces me pregunto qué habrá pasado con ellos. ¿Por qué no vienen a vernos?». El camino era empinado, pero cada paso que daban juntos les daba más fuerza. Pronto llegaron a un claro donde el mapa indicaba que debían buscar. A su alrededor, el paisaje era impresionante: árboles altos, flores silvestres y el sonido del viento entre las hojas. Se sintieron en paz, como si la naturaleza los abrazara. Mientras buscaban, don Manuel se sintió más vivo que nunca. «Quizás este mapa sea una señal de que aún hay algo por descubrir en nuestras vidas», comentó, mirando a su esposa con ternura. «Sí, Manuel, a veces uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde», respondió ella, con una sonrisa que iluminó su rostro. Después de unos minutos de búsqueda, don Manuel se detuvo al ver algo brillante entre las piedras. Se agachó y, para su sorpresa, descubrió una pequeña caja metálica. Su corazón latía con fuerza mientras la abría. Dentro encontró un tesoro, monedas antiguas, joyas y un diario desgastado que pertenecía a su abuelo. Las lágrimas brotaron de sus ojos al ver el legado que había estado escondido durante tanto tiempo. «Esto es increíble, Rosa», exclamó, mostrando el contenido de la caja. «Son recuerdos de nuestra familia, de nuestros antepasados. Este tesoro es más que solo oro y joyas, es nuestra historia». Doña Rosa se unió a él, emocionada. «Nunca pensé que encontraríamos algo así. Esto es un regalo del pasado, un recordatorio de lo que somos y de dónde venimos». En ese momento, don Manuel comprendió que, a pesar del abandono de sus hijos, su vida todavía tenía significado. El encuentro con el pasado les dio un nuevo propósito. Decidieron que compartirían este hallazgo con Juan y Mariana, no solo para mostrarles el tesoro material, sino también el valor de la familia y la importancia de recordar sus raíces. Mientras emprendían el camino de regreso a casa, sus corazones estaban llenos de esperanza. La aventura les había recordado que el amor y la unión familiar eran lo más valioso que tenían. Ambos sabían que, aunque sus hijos estaban lejos, aún había tiempo para recuperar lo que parecía perdido.
Al llegar a casa, don Manuel y doña Rosa se sentaron en el porche, observando el atardecer que pintaba el cielo de tonos anaranjados y lilas. Con el diario familiar en sus manos, comenzaron a leer juntos las historias de sus antepasados, riendo y llorando al mismo tiempo. Esa noche, al cerrar los ojos, don Manuel no solo soñó con su pasado, sino también con un futuro donde sus hijos regresarían, donde la familia volvería a estar unida. La vida les había dado una segunda oportunidad y estaba decidido a aprovecharla. Mientras tanto, en la ciudad, Juan y Mariana vivían sus vidas llenas de ruido y obligaciones, pero algo en el aire comenzó a cambiar. La idea de que sus padres pudieran estar en problemas empezó a inquietarlos. Quizás era hora de recordar lo que realmente importaba. Y así, la historia de don Manuel y doña Rosa se entrelazaba con la de sus hijos, en un camino que los llevaría de regreso el uno hacia el otro. La mañana siguiente, el sol se filtraba a través de las ventanas de la pequeña casa de don Manuel y doña Rosa, iluminando el polvo que danzaba en el aire. Era un día como cualquier otro en la aldea, pero para don Manuel, aquel día tenía un brillo especial. La alegría de haber descubierto el mapa escondido en el viejo radio lo llenaba de esperanza. Se levantó de la cama con una energía renovada, deseando compartir su entusiasmo con su esposa. Doña Rosa, siempre atenta a las necesidades de su marido, ya había preparado el desayuno. El aroma del café recién hecho y las tortillas calientes llenaban la cocina, recordándole a don Manuel los días en que sus hijos eran pequeños y corrían por la casa, riendo y jugando. Aquel recuerdo lo hizo sonreír, pero al mismo tiempo, una sombra de tristeza se cernió sobre él. ¿Dónde estaban Juan y Mariana? ¿Por qué habían decidido alejarse de ellos? «Buenos días, mi amor», dijo Rosa al ver a su esposo entrar a la cocina. «¿Cómo te sientes hoy?» «Hoy me siento diferente, querida», respondió don Manuel, con una chispa en los ojos. «He encontrado algo que podría cambiar nuestras vidas». Intrigada, doña Rosa dejó a un lado la olla y se acercó a su marido. Él le mostró el mapa que había encontrado en el radio. Sus manos temblaron un poco al desplegar el papel amarillento, revelando líneas y marcas que parecían indicar un camino hacia un lugar desconocido. «Mira, Rosa», dijo con entusiasmo, «este mapa nos lleva a un tesoro. Quizás sea una forma de recuperar un poco de lo que hemos perdido». Doña Rosa observó el mapa con atención. La emoción empezó a germinar en su corazón, pero también una duda. «¿Y si no encontramos nada?», preguntó. «¿Y si es solo una ilusión?». «No lo sé, pero necesitamos un propósito. Hemos vivido tantos años en esta soledad, y si esto nos da una razón para salir, vale la pena intentarlo», respondió don Manuel, decidido. La pareja decidió que, a pesar de su edad y las dificultades que pudieran enfrentar, emprenderían la búsqueda del tesoro. Se prepararon para su aventura, empacando algunas provisiones y llevando consigo el mapa que podría llevarlos a algo más que solo riquezas materiales. Era una oportunidad para reconectar con la vida, para salir del letargo en el que se habían sumido tras el abandono de sus hijos. Mientras tanto, en la ciudad, Juan y Mariana se encontraban atrapados en sus rutinas diarias. La vida en la metrópoli era frenética, llena de responsabilidades y compromisos que parecían no tener fin. Juan, un joven ejecutivo, se pasaba las horas frente a su computadora, mientras que Mariana, una diseñadora gráfica, pasaba más tiempo en reuniones que con sus amigos. Ambos habían dejado de lado el contacto con sus padres, convencidos de que sus vidas estaban completamente ocupadas. Sin embargo, en el fondo de sus corazones había un vacío. A menudo, Juan encontraba su mente vagando hacia la casa de su infancia, recordando los días en que jugaba en el campo y la risa de su madre llenaba el aire. Mariana, por su parte, no podía evitar que su mente regresara a las noches en que su padre contaba historias bajo las estrellas. Pero la prisa de la vida urbana los mantenía distantes de esos recuerdos, y la culpa comenzaba a acumularse en sus corazones. La vida de don Manuel y doña Rosa contrastaba fuertemente con la de sus hijos. Ellos se despertaban con el canto de los pájaros y el olor de la tierra húmeda tras la lluvia. La rutina diaria consistía en cuidar el pequeño huerto de verduras y flores, en el que habían puesto tanto amor a lo largo de los años.
Sin embargo, ese amor parecía haberse esfumado en el aire frío de la indiferencia que sus hijos habían dejado en sus corazones. A medida que don Manuel y doña Rosa se adentraban en el bosque siguiendo el mapa, su corazón latía con fuerza. El paisaje era hermoso, árboles altos y frondosos que parecían susurrar secretos mientras el viento pasaba entre las hojas. Las flores silvestres adornaban el suelo y el canto de los pájaros acompañaba cada paso que daban. A pesar de las dificultades físicas, la emoción de la búsqueda les daba fuerzas. ¿Recuerdas cuando llevamos a Juan y a Mariana a este bosque?, preguntó Rosa, sonriendo al recordar. Don Manuel asintió con la cabeza, sintiendo una punzada de nostalgia. Había sido un día soleado, lleno de risas y juegos. Sus hijos habían corrido libremente, buscando insectos y saltando sobre los troncos caídos. En ese momento, todo parecía perfecto. Pero ahora, todo lo que quedaba era el silencio y el recuerdo de lo que alguna vez fue una familia unida. La búsqueda del tesoro se convirtió en una metáfora de su vida. Mientras caminaban, compartían historias de su pasado, riendo y llorando al mismo tiempo. Revivieron momentos de felicidad, pero también de sacrificio. Cada paso que daban era un recordatorio de lo que habían construido juntos, a pesar de las adversidades. Al llegar a un claro, don Manuel se detuvo y miró el mapa nuevamente. En el centro del claro había un viejo roble que parecía tener siglos de antigüedad. Era el lugar indicado en el mapa. Con el corazón latiendo con fuerza, comenzó a cavar bajo el árbol, mientras doña Rosa lo observaba con nerviosismo y esperanza. «¿Y si no hay nada?», preguntó ella, sintiendo un leve temor. A veces, el verdadero tesoro no es lo que encontramos, sino el camino que recorremos juntos, respondió don Manuel sin dejar de cavar. Finalmente, después de unos minutos de trabajo, su pala hizo contacto con algo duro. Con manos temblorosas, don Manuel retiró la tierra y descubrió un cofre de madera, cubierto de musgo y lleno de polvo. La emoción lo invadió mientras lo abría. Dentro encontró algunas monedas antiguas, joyas desgastadas y un viejo diario. El diario, al abrirlo, reveló las historias de su familia, relatos de sacrificios, amor y esperanza. Era un legado que había estado olvidado, un recordatorio de que el verdadero valor de la vida no se mide en riquezas materiales, sino en las relaciones y en las memorias compartidas. Mientras tanto, en la ciudad, Juan y Mariana empezaban a sentir la inquietud de su conciencia. Algo les decía que debían regresar a la aldea, que sus padres los necesitaban, pero la vida moderna seguía atrapándolos y sus pensamientos se dispersaban entre el trabajo y las obligaciones. Un día, mientras revisaban documentos en su oficina, recibieron una llamada de un vecino de sus padres. La voz al otro lado de la línea era preocupada. Les contó que don Manuel y doña Rosa habían estado ausentes por varios días, buscando algo en el bosque. La preocupación de aquel hombre resonó en sus corazones, y por primera vez en mucho tiempo, Juan y Mariana sintieron un impulso de regresar a casa. «¿Y si les ha pasado algo?», preguntó Mariana, con un nudo en la garganta. «Debemos ir, no podemos esperar más», respondió Juan, sintiendo que era hora de dejar atrás sus excusas y buscar a sus padres. La decisión fue rápida. Empacaron algunas cosas y partieron hacia la aldea. En el camino, la ansiedad crecía en sus corazones. Cada kilómetro recorrido era un recordatorio del tiempo perdido, de las risas que no habían compartido y del amor que no habían expresado. Cuando finalmente llegaron a la aldea, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. La casa de sus padres estaba en silencio, pero una sensación de esperanza se apoderó de ellos. Se dirigieron al bosque, donde habían pasado tantos días felices en su infancia. Al llegar al claro, vieron a don Manuel y doña Rosa sentados bajo el viejo roble, mirando el diario que habían encontrado. «¡Papá! ¡Mamá!», gritaron Juan y Mariana, con lágrimas en los ojos. Don Manuel y doña Rosa levantaron la vista, y una mezcla de sorpresa y alegría iluminó sus rostros. El encuentro fue intenso. Las palabras parecían no ser suficientes para expresar lo que sentían.
Juan y Mariana corrieron hacia ellos, abrazándolos con fuerza, como si intentaran recuperar el tiempo perdido. «Los hemos extrañado tanto», dijo Mariana entre sollozos. «¿Por qué no nos dijeron que estaban en problemas?» «No estábamos en problemas, solo buscábamos un nuevo propósito», respondió don Manuel con la voz entrecortada por la emoción. El reencuentro fue un momento de liberación. Las historias del pasado, las lágrimas y las risas fluyeron mientras compartían lo que había sucedido durante su tiempo separados. Don Manuel y doña Rosa contaron sobre su búsqueda del tesoro y lo que habían encontrado no solo en el cofre, sino en el amor que aún existía entre ellos. Mientras hablaban bajo el viejo roble, el diario se convirtió en el hilo conductor de sus vidas, un recordatorio de lo que significaba ser familia. Juan y Mariana se dieron cuenta de que el verdadero tesoro no era el contenido del cofre, sino el amor y el sacrificio que sus padres habían hecho por ellos a lo largo de los años. A medida que la noche caía, el cielo se llenaba de estrellas, y en ese claro, rodeados de naturaleza y el eco de sus risas, don Manuel y doña Rosa sintieron que, a pesar del abandono, habían encontrado el camino de regreso a sus corazones. La vida les había ofrecido una segunda oportunidad y estaban decididos a aprovecharla al máximo. Mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de un vibrante tono anaranjado, don Manuel y doña Rosa se sentaron bajo el viejo roble que había sido testigo de tantos momentos de su vida juntos. El aire fresco de la tarde traía consigo un murmullo de hojas que parecían susurrar historias del pasado. Y en ese ambiente, el anciano decidió compartir su hallazgo con su esposa. «Rosa, encontré un mapa en el viejo radio», comentó don Manuel, sacando el papel desgastado de su bolsillo. La mujer, con sus ojos centellantes de curiosidad, se inclinó hacia adelante para verlo mejor. «¿Un mapa? ¿De qué se trata?», preguntó, su voz llena de emoción. Don Manuel desplegó cuidadosamente el mapa sobre sus rodillas. Las líneas dibujadas a mano revelaban un lugar cercano a la aldea, un sitio que hacía mucho tiempo no visitaban. «Parece que nos lleva a un antiguo molino, uno que solíamos ver cuando éramos jóvenes. Dicen que hay un tesoro escondido allí, algo que los ancianos del pueblo mencionaban en sus historias». Doña Rosa sonrió, y aunque sabía que la posibilidad de encontrar un verdadero tesoro podría ser remota, la idea de embarcarse en una aventura juntos llenó su corazón de alegría. «¿Y si encontramos algo? Quizá no sea solo oro o joyas, sino un recuerdo, algo que nos conecte con nuestra historia», sugirió, con un brillo en los ojos. Don Manuel asintió, sintiendo que este era el momento que necesitaban, un respiro de su rutina diaria, una forma de redescubrirse a sí mismos y su amor. Al día siguiente decidieron que irían al molino, y mientras se preparaban, un aire de esperanza llenó la pequeña casa. La vida en el campo, aunque dura, les ofrecía un sinfín de posibilidades, y ahora, con este nuevo propósito, sentían que aún había mucho por vivir. La mañana siguiente se presentó clara y radiante. Don Manuel y doña Rosa se levantaron temprano, emocionados por la aventura que les esperaba. Se vistieron con sus ropas más cómodas y tomaron un pequeño refrigerio para llevar. Mientras caminaban por el sendero de tierra que conducía al molino, el canto de los pájaros los acompañaba y el aroma fresco de la hierba recién cortada los llenaba de energía. A medida que avanzaban, las memorias de su juventud comenzaron a resurgir. Don Manuel recordó cómo, en sus días de juventud, había paseado con Rosa por esos mismos campos, riendo y soñando con un futuro juntos. «¿Te acuerdas de aquella vez que nos perdimos buscando flores? Tuvimos que seguir el arroyo hasta que encontramos el camino de vuelta», rió, evocando la imagen de su esposa con su cabello al viento, llena de vida y alegría. «¿Y tú, tan preocupado por perderme que casi no disfrutabas del paisaje?», respondió doña Rosa riendo también. «Siempre has sido un hombre de cuidado, Manuel». Finalmente, después de una caminata que parecía interminable, llegaron al lugar indicado en el mapa.
Ante ellos se erguía el viejo molino, cubierto de hiedra y con un aspecto deteriorado, pero aún así majestuoso. El sonido del agua fluyendo a través de la rueda del molino era un recordatorio de los tiempos pasados, y los dos ancianos se sintieron como si hubieran retrocedido en el tiempo. «Esto es increíble», murmuró doña Rosa, observando con asombro el lugar. «Recuerdo que veníamos aquí de pequeños a jugar en el agua». Don Manuel se acercó a la entrada del molino, donde encontró una puerta de madera desgastada. Con un empujón suave logró abrirla, y juntos entraron a la penumbra del interior. El olor a humedad y madera vieja los envolvió, y la luz que entraba a través de las pequeñas ventanas creaba un ambiente casi mágico. Mientras exploraban, comenzaron a buscar pistas que los llevaran al tesoro mencionado en el mapa. Don Manuel, con su espíritu aventurero, comenzó a examinar cada rincón. Fue entonces cuando, detrás de una vieja estantería cubierta de polvo, encontró un pequeño cofre de madera. Su corazón se aceleró mientras lo sacaba a la luz. «Rosa, ven aquí, mira esto», exclamó, con una mezcla de emoción y nerviosismo. Doña Rosa se acercó, su mirada fija en el cofre. «¿Crees que sea el tesoro?», preguntó, casi en un susurro. Con manos temblorosas, don Manuel abrió el cofre y, para su sorpresa, encontró una colección de objetos antiguos. Fotografías en blanco y negro, cartas de amor de épocas pasadas y algunos trinkets que parecían tener un gran valor sentimental. Sin embargo, no había oro ni joyas, lo que inicialmente había imaginado. «Parece que este es un tesoro de recuerdos», dijo doña Rosa, examinando las cartas. «Mira, aquí hay una carta que escribió tu abuelo a tu abuela. Habla de su amor y de cómo soñaban con una vida juntos». Don Manuel sonrió al escuchar las palabras de su abuelo. «Nunca pensé que encontraríamos esto aquí. Es más valioso que cualquier tesoro material», reflexionó, sintiendo un profundo agradecimiento por el legado de su familia. Mientras revisaban los objetos, también encontraron un diario desgastado que pertenecía a uno de los antiguos propietarios del molino. En él, el anciano había escrito sobre el valor de la familia, sobre cómo las cosas materiales pasan, pero los recuerdos y el amor son eternos. Cada página que leían resonaba en sus corazones, llenándolos de una profunda conexión con sus raíces y su historia familiar. «Este es el verdadero tesoro, Rosa. No son los objetos, sino las historias y los recuerdos que llevamos con nosotros», dijo don Manuel, sintiendo que había encontrado un nuevo propósito en su vida. En ese momento, comprendió que, a pesar de la ingratitud de sus hijos, el amor y la memoria de su familia siempre vivirían dentro de ellos. A medida que la tarde se desvanecía, decidieron regresar a casa con el cofre lleno de historias, dispuestos a compartirlo con sus hijos. La esperanza renació en sus corazones, pues sabían que, aunque Juan y Mariana habían estado distantes, aún había una oportunidad de reconectar. Al llegar a casa, se sentaron en la mesa, donde la luz de la tarde iluminaba con calidez el ambiente. Con el cofre frente a ellos, compartieron las historias que habían encontrado y la importancia de valorar la familia. «Hoy encontramos algo más que objetos antiguos. Encontramos nuestras raíces, y eso es lo que quiero que ustedes también vean», dijo don Manuel, con la voz llena de emoción. «La vida puede ser dura, pero lo que realmente importa es el amor que compartimos». Doña Rosa asintió con fervor, añadiendo: «Nunca es tarde para volver a conectar, para pedir perdón y para recordar lo que realmente importa. Espero que nuestros hijos comprendan eso». Esa noche, mientras se acurrucaban en la cama, ambos sintieron una renovada conexión no solo entre ellos, sino también con sus hijos. A pesar del dolor del abandono, había una chispa de esperanza en sus corazones, una posibilidad de redención y reconciliación. Así pasaron los días, y mientras don Manuel y doña Rosa continuaban con su vida diaria, el viejo radio que había sido el punto de partida de su aventura permanecía en un lugar especial de su hogar. Cada vez que lo veían, recordaban la importancia de los recuerdos y el amor en su vida.
Una semana después, mientras preparaban la cena, el sonido de un automóvil interrumpió la tranquilidad de la tarde. Don Manuel miró por la ventana y vio a Juan y Mariana bajando del coche. Su corazón latió con fuerza, una mezcla de nervios y esperanza. ¿Qué estarán haciendo aquí?, se preguntó. Los hijos se acercaron a la puerta, un tanto incómodos. «Hola, papá, mamá», saludó Juan, con una expresión que denotaba un intento de ser amable. «Queríamos ver cómo están». «Nos alegra mucho verlos», respondió doña Rosa, tratando de ocultar la sorpresa en su voz. «Entren, por favor». La cena transcurrió entre silencios y miradas nerviosas. Don Manuel y doña Rosa, con el corazón en la mano, decidieron que era el momento de compartir lo que habían encontrado en el molino. Con cada historia que relataban, podían ver cómo sus hijos comenzaban a interesarse más, cómo las palabras resonaban en sus corazones. «Hoy encontramos un tesoro, pero no era lo que esperábamos», comenzó don Manuel, su voz firme. Era un cofre lleno de recuerdos, cartas y fotos que nos recordaron la importancia de la familia. Queremos que ustedes también lo entiendan. Juan y Mariana intercambiaron miradas. El ambiente se tornó denso y la culpa comenzó a asomarse en sus corazones. «Lo sentimos mucho, papá», dijo Mariana, con la voz entrecortada. «Sabemos que hemos estado ausentes, pero queremos cambiar». Con cada palabra, don Manuel sintió que la esperanza se renovaba. A pesar del dolor del abandono, había una oportunidad de reconstruir la relación. Aquella noche, la familia compartió risas y lágrimas, recordando momentos pasados y creando nuevos recuerdos. Mientras la cena llegaba a su fin, doña Rosa sacó el cofre de recuerdos y lo colocó en el centro de la mesa. «Este es un símbolo de lo que somos y de lo que queremos ser. Nunca olviden que el amor es lo más importante», dijo, su voz llena de emoción. Mirando a sus padres, Juan y Mariana comprendieron que el verdadero tesoro no era el contenido del cofre, sino el amor y el sacrificio que habían recibido a lo largo de sus vidas. El arrepentimiento comenzaba a florecer en sus corazones, y aunque el camino hacia la redención sería largo, estaban dispuestos a recorrerlo. Así, aquel día se convirtió en un punto de inflexión. Don Manuel y doña Rosa, a través de su valentía, habían abierto la puerta a la reconciliación, recordando a sus hijos el valor de la familia y el amor incondicional que siempre existirá entre ellos. La noche terminó con un abrazo colectivo, una promesa silenciosa de que a partir de ese momento, cada uno de ellos trabajaría para fortalecer los lazos familiares. El viejo molino, el mapa y el tesoro de recuerdos se convirtieron en un símbolo de esperanza y un nuevo comienzo. En el fondo, sabían que, a pesar de las adversidades, el amor siempre prevalece, y la familia, aunque golpeada, siempre tiene la oportunidad de renacer. El día que don Manuel y doña Rosa encontraron el tesoro fue un momento que marcó el destino de sus vidas. Habían seguido el mapa con la esperanza de encontrar algo que les devolviera la alegría, algo que les recordara que la vida aún tenía sorpresas para ellos. Mientras caminaban por el sendero que conducía al lugar señalado, el corazón de don Manuel latía con fuerza. Sentía que cada paso lo acercaba no solo a un posible tesoro material, sino a un renacer de su espíritu. El sol brillaba intensamente en el cielo, y el canto de los pájaros acompañaba su travesía. Doña Rosa, a su lado, sonreía con una mezcla de nervios y emoción. La pareja se había vuelto a encontrar como en sus años de juventud, llenos de esperanza. El viejo radio, que había sido testigo de sus mejores momentos, ahora también era parte de esta nueva aventura. Llegaron a un claro que se abría en el bosque, donde un enorme roble se alzaba como un guardián de secretos olvidados. Don Manuel, con el mapa en mano, comenzó a buscar las marcas que indicaban el lugar exacto. Su corazón latía con fuerza, sintiendo que aquel árbol había visto pasar muchas historias, y tal vez la suya también tendría un final feliz. «¿Crees que realmente haya algo aquí?», preguntó doña Rosa, con una chispa de duda en su voz. «Solo hay una forma de saberlo», respondió don Manuel, con una determinación renovada. «Si no lo intentamos, nunca lo sabremos».
Comenzaron a excavar cerca de las raíces del roble, utilizando las manos y cualquier cosa que encontraron a su alcance. Cada puñado de tierra removida era como un paso hacia la redención, un acto de fe en lo que habían perdido y en lo que aún podían encontrar. Mientras cavaban, los recuerdos de su vida juntos comenzaron a aflorar. Recordaron los días de cosecha, las risas en la mesa, las noches de baile bajo las estrellas. Todo lo que habían construido juntos parecía cobrar vida en ese instante. Después de varios minutos de trabajo arduo, algo duro golpeó la pala de don Manuel. Se detuvo y miró a doña Rosa con una mezcla de asombro y emoción. «Creo que encontré algo», dijo, su voz temblando levemente. Ambos se arrodillaron y comenzaron a desenterrar lo que parecía ser un cofre pequeño, cubierto de tierra y moho. Con esfuerzo, lo sacaron y lo limpiaron con las manos. El cofre estaba desgastado, pero aún conservaba la belleza de un objeto que había sido querido. Las manos de doña Rosa temblaban mientras abría la tapa, y en el interior encontraron no solo monedas doradas, sino también cartas, fotografías y recuerdos que les pertenecían. «Esto es increíble», murmuró doña Rosa mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Las cartas contenían palabras de amor y promesas, recuerdos de años pasados. En medio de las monedas encontraron una carta que parecía haber sido escrita por sus hijos cuando eran pequeños. Era una carta que hablaba de sus sueños y de lo mucho que los querían, un recordatorio de que el amor familiar siempre había estado presente, incluso en medio de la distancia y el abandono. Don Manuel y doña Rosa se abrazaron, riendo y llorando al mismo tiempo. Aquella búsqueda no solo les había traído un tesoro material, sino también un tesoro emocional. Habían redescubierto su amor y la conexión que siempre habían compartido. La felicidad que sintieron era indescriptible, y en ese momento todo el sufrimiento y la decepción parecían desvanecerse. Sin embargo, la alegría no duró mucho. Mientras disfrutaban de su hallazgo, una sombra se cernía sobre ellos. Juan y Mariana, al enterarse de la búsqueda de sus padres, llegaron al bosque, impulsados por la codicia y la curiosidad. Habían escuchado rumores sobre un tesoro, y su interés despertó no solo por el valor material, sino también por la posibilidad de recuperar algo que habían perdido: la conexión con sus padres. Cuando llegaron al claro, la escena que encontraron fue impactante. Don Manuel y doña Rosa estaban rodeados de monedas brillantes y cartas antiguas, con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. Juan y Mariana, al ver la escena, se sintieron inmediatamente invadidos por una mezcla de sorpresa y remordimiento. Lo que habían imaginado como un simple tesoro se convirtió en un momento de revelación. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó Juan, intentando ocultar su incomodidad. «Encontramos algo que no solo es oro, sino también parte de nuestra historia», respondió don Manuel, con una voz firme pero llena de amor. «Esto es un recordatorio de lo que somos, de lo que hemos construido juntos». Mariana, al escuchar las palabras de su padre, sintió un nudo en la garganta. Las cartas que contenían recuerdos de su infancia comenzaron a resonar en su memoria. Recordó las noches en que su madre les contaba cuentos y cómo su padre trabajaba arduamente en el campo para darles lo mejor. Se dio cuenta de que habían perdido de vista lo que realmente importaba. «Nos hemos olvidado de ustedes», murmuró Mariana, con lágrimas en los ojos. «Siempre hemos estado tan ocupados con nuestras vidas que no pensamos en cómo se sentían». Juan, por su parte, no sabía cómo reaccionar. La visión de sus padres felices, rodeados de recuerdos, lo hizo cuestionar sus propias decisiones. Había estado persiguiendo el éxito y el dinero en la ciudad, sin darse cuenta de que lo que realmente necesitaba era el amor y el respeto de su familia. En ese momento, la atmósfera cambió. Don Manuel y doña Rosa, aunque sorprendidos por la llegada de sus hijos, sintieron que este era un momento crucial.
Era la oportunidad perfecta para sanar las heridas del pasado. Decidieron no dejarse llevar por la ira o el rencor, sino que optaron por el camino del perdón. «Siempre hemos estado aquí para ustedes», dijo doña Rosa con una voz suave pero firme. «Nunca dejamos de amarlos, aunque a veces nos sintiéramos abandonados». Juan y Mariana, enfrentando la verdad de sus actos, se sintieron avergonzados. Comprendieron que habían tomado decisiones que habían herido a sus padres, y en su búsqueda de éxito habían olvidado lo que realmente importaba: la familia. «Queremos reparar esto», dijo Juan con sinceridad en su voz. «Queremos estar aquí para ustedes, de verdad». Don Manuel y doña Rosa se miraron el uno al otro, y en sus ojos había un destello de esperanza. Este encuentro no solo les había traído un tesoro material, sino también la posibilidad de reconstruir los lazos familiares que habían estado a punto de romperse para siempre. Mientras la tarde avanzaba, la familia se sentó en el claro, rodeada de recuerdos y amor. Juntos revisaron las cartas y compartieron historias, riendo y llorando al mismo tiempo. La tensión que había existido antes se desvaneció, dejando espacio para la conexión y el entendimiento. Aquella noche, don Manuel y doña Rosa sintieron que había un nuevo comienzo en el horizonte. A pesar de los años de abandono, sus hijos habían regresado, dispuestos a aprender y a valorar lo que realmente importaba. La vida en el campo, con todos sus desafíos, había sido la base de su amor. Ahora, el viejo radio, el mapa y el tesoro se convirtieron en un símbolo de esperanza y reconciliación. El tiempo pasó y la familia comenzó a trabajar junta en el campo, reviviendo antiguas tradiciones y haciendo nuevas memorias. Juan y Mariana, en su búsqueda de éxito, habían olvidado que la verdadera riqueza se encontraba en los lazos familiares. Aprendieron a valorar las pequeñas cosas, como compartir una comida en la mesa, el canto de los pájaros al amanecer y el calor de un abrazo. Don Manuel y doña Rosa, aunque envejecidos, se sintieron rejuvenecidos por la presencia de sus hijos. La vida en el campo les ofreció una nueva oportunidad para ser felices juntos, y la reconciliación trajo consigo una paz que habían creído perdida. Se dieron cuenta de que no solo habían encontrado un tesoro material, sino que también habían recuperado el amor que siempre había existido entre ellos. La historia de aquel viejo radio, el mapa del tesoro y el reencuentro familiar se convirtió en leyenda en la aldea. Los vecinos, al escucharla, aprendieron la importancia de valorar a sus seres queridos y de nunca olvidar el amor que une a una familia. Don Manuel y doña Rosa, rodeados de sus hijos y nietos, vivieron el resto de sus días con la certeza de que el amor siempre prevalece, incluso en los momentos más oscuros. El mensaje de su historia resonó en el corazón de todos. Nunca es tarde para sanar las heridas, para reconocer los errores y para volver a construir los lazos que el tiempo y la distancia habían desgastado. En su vida simple encontraron la verdadera riqueza, dejando un legado de amor y gratitud que perduraría por generaciones. Y así, el viejo radio continuó sonando, recordando a todos que la familia es el tesoro más grande que se puede tener.